Pues mi nombre es Estefanía Montes Pulido, soy de Tuxpan, Veracruz, México. Quiero compartirles hoy ese testimonio tan grande de vida que el Señor me ha dado. Yo le llamo desahuciada por los médicos y viva para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Déjenme comentarle, mis hermanos, que el 28 de julio yo me empecé a sentir mal, empecé a sentir mucho dolor de cabeza, intenso, y así fue avanzando cada vez más. Para esto, mis hermanos, me llevaron aquí al IMSS, Instituto Mexicano del Seguro Social, para lo que me atendieron en urgencias. Cuando me atendió una doctora de urgencias, solamente me revisó y me dijo que yo solamente tenía una infección en la garganta. Me dieron medicamento, mis hermanos. Me dijo la doctora que no regresara, al seguro, que no regresara hasta que yo me terminara. Se cortó por ahí. Les comentaba que ingresé a urgencias, me atendió una doctora, me dijo que solamente tenía infección en la garganta y me dio medicamento. Me dijo que no regresara hasta que me lo terminara, puesto que si regresaba antes no me iban a atender. Para esto, mis hermanos, déjenme decirles, hermanos, que yo me empecé a sentir más mal, empecé a sentir más dolor de cabeza, dolor de huesos intensos, fiebres, temperaturas, no sé cuántos grados estaría. Solamente yo recuerdo que mi cuerpo me dolía muchísimo, tenía muchísima fiebre, yo temblaba, mis hermanos. Recuerdo que me tuve que ir a casa de mi madre porque mi esposo estaba trabajando, mis hermanos. Mi esposo trabajaba, entonces yo me fui a casa de mi mamá y ahí recuerdo, mis hermanos, cómo empieza todo. Yo me recuerdo cómo estaba postrada en esa cama, estaba acostada y al otro lado del cuarto escuchaba a mi madre cómo clamaba al Señor, cómo ella le decía al Señor que obrara misericordia en mi vida, que me sanara, que posara su mano de poder sobre mí. Déjenme decirle, mis hermanos, que yo estaba escuchando a mi madre orando, cuando de repente solamente cerré mis ojos unos instantes. Yo digo que adormité, no sé cuánto tiempo, unos minutos, no sé cuánto tiempo fue. Yo adormité, cerré mis ojos y ahí, mis hermanos, fue cuando yo vi la muerte presente. Yo empecé a clamar el nombre del Señor, pero al principio yo le preguntaba que quién era ella. La vi con un capuchón negro, con esos ojos rojos, como de fuego viviente, la vi. Entonces, cuando ella extendió su mano, yo vi esa mano huesuda, mis hermanos, y me pude percatar de que era la muerte. Ella sacó un costal grande que traía y sacaba ataúdes grandes y pequeños y me decía que los dos íbamos a morir, y se reía una y otra vez, me sacaba ataúdes de diferentes tamaños y yo lo único que hacía, mis hermanos, puesto que ya conocía de la palabra del Señor, era clamar, invocar el nombre del Señor, decirle que me permitiera despertar, que obrara Él misericordia en mi vida. Yo le decía, hasta que pude despertar, mis hermanos. Yo le dije, madre, he visto la muerte aquí. En eso, mis hermanos, mi mamá empezó a orar, empezamos a reprender y todo, pero déjenme decirles, mis hermanos, que mi madre me decía, aquí no va a entrar porque aquí vive y reina Jesucristo y tú le perteneces. Déjenme decirles, mis hermanos, que yo tenía 4 meses y medio de embarazo cuando esto me pasó. Para esto, mis hermanos, yo me empecé a sentir más mal. Recuerdo aún cómo me fui y me recargué en la mesa, puse mi cabeza sobre la mesa casi desmayada. Una de mis sobrinas se levantó y me dijo, ¿qué tienes, tía? Y yo le dije, ya no aguanto, me siento aún más mal, no aguanto, le dije, no aguanto los dolores. Déjenme decirle, mis hermanos, que me llevaron en ese rato de regreso al IMSS, ahí donde me habían llevado ya a urgencias. Me llevaron, salió la doctora que ya me había atendido y no me quiso atender, puesto que dijo que ella ya me había dado medicamento y que yo no tenía nada más que una infección en la garganta. Gloria al Señor, que en ese rato entró otro médico y él rápidamente me dijo que qué tenía. Me dijo, estás embarazada, ¿verdad? Y yo le dije, sí, tengo 4 meses y medio de embarazo, me duelen mucho mis huesos. Le dije, tengo muchísima temperatura, fiebre y todo. En ese momento
El doctor me mandó a hacer pruebas rápidas, inmediatas sobre dengue, puesto que aquí donde estoy viviendo yo había muchos casos de dengue. Salió positivo, mis hermanos. Déjenme decirle que desde ese momento me internaron porque la vez anterior me habían dado ya de alta y no me querían internar. En ese momento me volvieron a internar mis hermanos, pero yo ya había regresado con más dolor de huesos, con más intensidad de fiebre, y yo me sentía más mal, cada vez más mal. Me internaron, dijeron que era posible dengue, los médicos de ahí se agarraban y decían, solamente tienes un posible dengue, y no decían verdaderamente lo que era. Ahí donde yo estaba en mi cama, mis hermanos, pasaron 8 largos días internada ahí en Tuxpan. Pasaron 8 largos días donde yo le decía al Señor, ¿por qué me pasa esto, Padre? Yo le decía, perdóname si no he caminado como tú quieres, Señor, perdóname. Yo pensaba en mi hija, tengo una niña de 7 años, yo solamente pensaba en ella. Pues déjenme decirles, mis hermanos, que cada vez fui empeorando más. Los médicos que me atendían me decían que si yo no mejoraba, me iban a interrumpir mi embarazo, puesto que mi vesícula, mis hermanos, ya se había inflamado y tenía muchos dolores y ellos querían operarme. Ahí, mis hermanos, fue donde yo le dije, Padre, yo sé que tú no vas a permitir esto, porque este bebé que yo traigo es una bendición que tú me has dado, y yo sé que tú no me lo vas a quitar. Yo le decía y le hablaba. Déjenme decirles, mis hermanos, que yo cuando estaba aquí en Tuxpan internada, sangre de la boca, mis plaquetas empezaron a bajar cada vez más, y ellos me decían, Estefanía, te vamos a tener que trasladar a Poza Rica porque aquí no tenemos los aparatos necesarios, no te podemos seguir atendiendo aquí. Y solamente los médicos seguían insistiendo que yo solamente tenía un posible dengue. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que ahí donde yo estaba en esa cama, yo le pedí al Señor que Él me hablara. En ese momento recuerdo perfectamente cómo sonó el teléfono, y era una de mis hermanas en Cristo, y ella me decía, Estefanía, el Señor me ha dicho que quiere que le entregues tu vida por completo, que quiere que te arrepientas y que le pidas perdón porque Él ha permitido todo esto, porque tú no le estás sirviendo como Él quiere. Y es ahí donde el Señor me empezó a hablar, y fue ahí donde yo le dije, Padre, si es cierto, Señor, perdóname porque no estoy caminando como tú quieres, perdóname porque no estoy haciendo las cosas adecuadas que tú quieres. Empecé, mis hermanos, ahí a pedirle perdón al Señor. De repente, mis hermanos, yo recuerdo aún cuando me dijeron, Estefanía, ya está tu traslado, te vamos a trasladar a Poza Rica. Me trasladaron a Poza Rica, mis hermanos. Ya te cortó, Estefanía, adelante, por favor, Carmen. Sí, mis hermanos, perdón. Me trasladaron a Poza Rica. Cuando yo salí de aquí de Tuxpan, yo todavía hablaba a mis hermanos, pero ya me sentía más mal, yo ya iba arrojando sangre por la boca. Cuando llegué a Poza Rica, recuerdo aún que solamente mi esposo se fue conmigo en la ambulancia. Cuando llegué a Poza Rica ya estaban muchísimos médicos ahí esperándome. Una doctora se acercó a mí, me tomó de la mano fuerte y me apretó y me dijo, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué te has traído? Y es ahí donde yo le dije, solamente tengo mucho dolor de huesos, no puedo respirar bien porque yo ya no respiraba bien. Le dije, me dicen que es por posible dengue. Ella me apretó fuerte la mano, me apretó fuerte el brazo y me dijo, Estefanía, te vamos a entubar. Fue ahí donde yo le dije, ¿qué me van a hacer? Yo me siento bien, yo no quiero que me hagan eso. Me dijo, ¿con quién vienes, mija? Yo le dije, vengo con mi esposo. Inmediatamente hicieron pasar a mi esposo. Recuerdo aún cómo lo tomé de la mano y le dije, gordo, amor, no dejes que me duerman. No dejes que me duerman por más de 3 días. Y si es así, le dije, diles que me despierten, no me dejes dormir por más de 3 días, por favor. Yo le suplicaba que me sacara de ahí. De repente, mis hermanos, yo no sé qué pasó, pasaron horas, no sé,
Cuando yo reaccioné, yo ya estaba entubada. Yo ya tenía ese tubo en mi boca, el cual traspasaba desde la boca hasta mis pulmones. Ese tubo que pasaba ahí porque yo ya no podía respirar. Yo, mis hermanos, me arrancaba cuando reaccioné. Yo tenía muchísimos aparatos, todos los aparatos que ustedes se puedan imaginar, yo los tenía conectados a mi cuerpo. Es ahí donde yo decía, ¿qué me pasa, Señor? Ten misericordia, Padre, ayúdame, yo no quiero estar así. Yo le rogaba al Señor que me sacara de ahí. Mis hermanos me tenían que sedar día y noche. Día y noche tenían que sedarme, puesto que yo quería arrancarme esos aparatos. Eran unos dolores inmensos, mis hermanos, inmensos. Mi garganta atravesada por ese tubo, yo no podía hablar. Yo recuerdo cómo lo mordía, cómo lo masticaba, cómo quería yo hablar y no podía. Recuerdo cómo mi madre me tenían que sedar, y recuerdo cómo mi madre, cuando yo estaba sedada, ella entraba y me cantaba un canto que yo le había pedido. Recuerdo cómo escuchaba hablar a los médicos. De verdad, mis hermanos, que para mí fue una cosa horrible el estar ahí. Me amarraban de día y de noche, puesto que cuando yo despertaba, yo me jalaba todo. Pero déjenme decirles, mis hermanos, que ahí en medio de toda esa angustia, de toda esa desesperación, por primera vez, ahí donde yo clamaba al Señor, imploraba su presencia y le decía, Señor, sácame de aquí. Yo volteé hacia arriba, ahí en ese cuarto donde estaba, y pude ver cómo ese cielo se abría. Pude ver ese cielo hermoso abriéndose, y pude ver la presencia del mismo Jesucristo descendiendo de los cielos. Bajaron miles de ángeles a su alrededor. Los ángeles le alababan y glorificaban, y él bajó con su vestidura blanca resplandeciente, con bordes de oro, y una banda que decía, Rey de Reyes y Señor de Señores. Fue ahí, mis hermanos, por primera vez, donde yo le alababa aún más, le glorificaba, pero a la vez le imploraba, le decía, Señor, sácame de aquí, Padre, yo no quiero estar aquí, Señor, ayúdame. Yo pensaba en mi hija, pero el Señor no me hablaba, solamente me observaba, y yo desesperada le hablaba y a la vez también le alababa, porque, mis hermanos, déjenme decirles que la hermosura de mi Señor es indescriptible. Solamente no pude ver su rostro porque resplandecía. Es una luz tan hermosa que resplandecía, pero yo podía sentir su mirada de Él hacia mí en ese momento, mis hermanos. No sé cuánto tiempo pasó, mis hermanos, que Él estuvo ahí conmigo, pero para esto déjenme decirles que yo todavía fui empeorando más. Ya cuando yo llegué ahí, me había dado influenza, neumonía, me dio dengue hemorrágico, mis pulmones habían reventado por la bacteria llamada leptospirosis. Esa bacteria provocó que mis pulmones reventaran por completo. Y déjenme decirles, mis hermanos, que yo me quedé sin pulmones. Por eso es que me pusieron ese tubo que atravesaba mi garganta. Y a mi mamá ya le habían dicho los médicos y a mi esposo que nada más me daban 3 días. Yo estuve 12 días ahí en Poza Rica, Veracruz, mis hermanos. Le dijeron a mi madre que si en 3 días yo no reaccionaba, ellos me iban a desconectar porque necesitaban la cama para otros enfermos. Era la única cama que tenía todos los aparatos necesarios y la necesitaban para otros enfermos, puesto que ellos decían que yo ya, ahora sí que estaba más muerta que viva porque yo no tenía pulmones, y si no tenía pulmones, ¿cómo es que iba a vivir? Puesto que hay trasplantes de hígado, de corazón, de riñones, pero no de pulmones, mis hermanos. Y déjenme decirle que desde que yo vi al Señor Jesucristo, yo me aferré aún más a la vida. Yo le hablaba y le decía que Él me había dado ese bebé. Yo recuerdo perfectamente cómo le hablaba y cómo cuando despertaba, yo les hablaba aún a los médicos. Me dice una enfermera de ahí de Poza Rica, me dijo
Me dijo la enfermera de ahí de Poza Rica, Estefanía, no entendemos cómo es que una persona inconsciente escriba una hoja completa donde nos habla sobre la venida de Cristo. ¿Cómo es posible todo esto? Yo escuchaba a aquella enfermera también cómo me cantaba, mis hermanos. Gloria al Señor.